Este estudio tiene el propósito de transmitir, de difundir lo que Dios nos ha dado, que creemos ha salido desde su corazón, y es a lo que le llamamos nosotros el Evangelio de la Gracia. No es que otras personas u otras iglesias no conozcan el Evangelio de la Gracia, pero lo que sí sucede es que Dios nos quitó la mezcla que hacíamos de la gracia con la ley. Y de eso se trata específicamente, de una manera muy concreta o muy práctica, nuestros estudios, nuestras prédicas. Cuando hablamos de el Evangelio de la Gracia, estamos diciendo el Evangelio de la Gracia y con letras chiquitas, sin la mezcla de la ley. ¿Qué significa sin la mezcla de la ley? Mire, cuando Dios le dio al pueblo de Israel, su ley, porque el pueblo de Israel la pidió, eso lo hemos comentado en diferentes predicaciones. Dios quiere tratar a su pueblo como siempre en base a su gracia. La naturaleza de Dios es la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, la justicia hacia nosotros. Así podemos ver desde Adán hasta Abraham y hasta Moisés, que fue cuando les dio la ley. Dios quiere tratar con el pueblo, porque de hecho lo sacó de Egipto con pura gracia, haciéndoles favor tras favor inmerecidamente, porque ellos todo el tiempo se estaban quejando. Y al final ellos dicen, no queremos tratar contigo, que trate Moisés contigo, nosotros, tú dinos lo que hemos de hacer y nosotros lo haremos todo. Esa parte que se ve muy sencilla ahí en el libro del Éxodo, ahí el pueblo de Dios pidió la ley. Dijo, dime qué obras hago para estar bien contigo, de una manera resumida. Y entonces comenzó la ley, los primeros 10 mandamientos, que los quebrantaron. Todavía ni bajaba Moisés y habían quebrantado el primero de no tendrás dioses ajenos, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos. Hicieron su becerro de oro, ¿se acuerda? Bueno, desde los 10 mandamientos, y después le fueron agregando más leyes hasta cumplir 613 leyes que hoy tienen los judíos, o que forman parte de lo que se conoce como la ley de Moisés. Pero en resumen, podríamos decir que la ley de Moisés es la ley de las obras del hombre, o voy a decirlo así, de las obras que el hombre tiene que hacer para justificarse delante de Dios, para valer delante de Dios, para relacionarse con Dios. ¿Me sigue? Y entonces el Señor se da cuenta, desde el inicio le hemos predicado que sabía que eso no iba a funcionar. El hombre no puede creer o querer que sus obras lo relacionen con Él. Y entonces envía a su Hijo Jesucristo para cambiarnos de pacto, de dispensación, sacarnos del pacto de la ley y meternos al pacto de la gracia, cambiarnos de pacto. No lo renovó, no lo amplió, no lo mejoró, mucho menos lo mezcló, lo cambió por completo, así lo cambió por completo. Y nos cambió al pacto de su gracia, al nuevo pacto hecho con su sangre. ¿Eso qué significa? Que ahora, desde la cruz para acá, que tiene 2000 años, ya no son nuestras obras las que, entre comillas, nos hacen valer, relacionarnos o justificarnos delante de Dios, sino es la obra de Cristo. La obra de Jesús en la cruz es la única obra que sí nos puede salvar, justificar, hacer valer delante de Dios. ¿Cuánto valemos ahora? Valemos 100, el 100%. Valemos lo que vale Jesús, porque Jesús hizo un intercambio con nosotros en la cruz y nos dio su justicia mientras nosotros le hicimos pecador a Él. Y entonces ahora nosotros espiritualmente valemos lo mismo que Jesús para el Padre. Por eso dice Jesús que el Padre nos ama igual que lo ama a Él. Y entonces hemos sido justificados, que justificados o justo significa perfectos, somos perfectos
a los ojos de Dios espiritualmente por la obra de Jesús, ya no por nuestras obras. Entonces el nuevo pacto de la gracia quita nuestras obras como motor, déjame llamarlo así, como motor para relacionarnos con Dios, y lo convierte en, la obra de Jesús se convierte en el motor de nuestras obras, no al revés. Me estoy explicando. Entonces, este estudio bíblico, junto con las prédicas de los domingos y las cápsulas de los viernes, de Meditando en las Maravillas de la Gracia, tienen el propósito de que el pueblo de Dios entienda mejor que el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la gracia pura, sin la mezcla de la ley de Moisés o de la ley de las obras humanas. Antes, en la ley, lo primero que iba por delante era la obra del hombre. Ahora no. Ahora en el pacto de la gracia, primero va la obra de Cristo y por consecuencia nuestras obras. ¿Me explico? Pero lo que realmente nos justifica, nos mete al reino, a su reino y a su justicia, lo que realmente nos hace valer y ser justos delante de Dios es la obra de Cristo, no ninguna de nuestras obras. ¿Me sigue? De eso trata este estudio bíblico. Déjeme decirle que el día de hoy yo tenía preparado todo el capítulo 5 del libro de Romanos y el Señor me detuvo a menos de la mitad, ahí en el versículo 8, y me dio todo lo que le voy a enseñar el día de hoy, ¿vale? Este capítulo se llama El poder de creer bien en su amor. El poder de creer bien en el amor de Jesús. Déjeme decirle que algo que nosotros hemos recibido como enseñanza y transmitido es que al que cree bien le va bien. No se trata nada más de creer, sino de creer bien. Hay gente que cree que necesita caminar de rodillas 5 kilómetros para ser perdonado. Cree en Jesús, pero no cree bien. Eso está mal, eso no existe. Entonces sí es necesario creer bien. Paquita también, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí, así que anótenos desde Ciudad de México, Juan Márquez, y desde Guatemala, Mazariegos. ¿Desde qué ciudad de Guatemala, Diego? Si nos dice, por favor, conocemos Ciudad Capital y algunas ciudades de ahí de Guatemala. Muchos años estuvimos yendo a Guatemala nosotros también, así que amamos esa nación. Paco está desde México, pensé que estaba desde Querétaro, pero me dice que está desde México, y bueno, por favor ahí les encargo que nos vayan poniendo de qué ciudad y de qué país. Vamos a arrancarnos. Para la gloria y honra de nuestro Dios, como siempre, este estudio ya está orado, ya está puesto delante del Señor. Y mire, vamos a arrancar con el capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos a arrancar en el verso 1. Para los que se van integrando, utilizamos la Biblia Reina Valera versión 60 o traducción 1960, o revisión más bien 1960. Si usted la tiene a la mano, síganos leyendo. De Sololá, dice Diego. No conozco Sololá, pero le bendecimos, de Jalapa, Veracruz también. Excelente, bienvenido, Diego. Muy bien. Dice el libro de Romanos capítulo 5. Para los que llegaron tarde, especialmente los nuevos, déjenme decirle que al inicio, ya cuando termine este video, esta transmisión, perdón, y quede solo ya el video colgado en la internet, busque el inicio, porque en el inicio le di la explicación del propósito de este estudio bíblico, y creo que le va a ser de mucha bendición, ¿vale? Dice el verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, dice así la palabra de nuestro Señor, dice: justificados pues por la fe. Esta frase, para los que vivimos ahora bajo la gracia, sin la mezcla de la ley, es gloriosa y poderosa, si logramos entenderla bien y creerla bien. Justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz ahora que somos, o que entendemos que somos, o que creemos que somos justificados por la fe? ¿Por qué tenemos paz? Porque ya no está recargado en nuestras obras el poder tener paz con Dios, sino está recargado en la obra de Jesús, que nos justificó, y esa obra que nos justificó nos hace ver espiritualmente, déjame traducirlo así, perfectos delante de Dios,
No lo somos en lo natural, en la carne no lo somos, pero en el Espíritu sí creemos que Jesús nos justificó y entonces podemos tener paz, porque es la obra perfecta de Jesús, no la nuestra. Y cuando tú entiendes que no son tus obras, que eso es la gran diferencia entre vivir bajo la ley, bajo el pacto de la ley de Moisés, y vivir bajo la gracia de Cristo después de la cruz, y no mezclarlas, la gran diferencia es esa, que los evangélicos que viven, o católicos, o cualquiera que sea la religión, que viva bajo la ley, va a necesitar hacer obras buenas para sentirse bien, y cada que haga obras malas se va a sentir pésimo, y si deja de orar se va a sentir pésimo. Y los que vivimos bajo la gracia sabemos que el que nos justifica fue Jesús, que subió a la cruz una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces por eso es que tenemos paz, dice el apóstol Pablo. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Dice, en la cual estamos firmes. Está hablando de la gracia de la salvación. La salvación es la punta de lanza, déjeme decirlo así, de los beneficios de la cruz para nosotros. No es la única. Jesús no vino solo a salvarnos, porque si hubiera venido solo a salvarte, al decirle que sí a Jesús como Señor y Salvador, morirías e irías al cielo. Si te dejó aquí en la tierra, es porque tienes un propósito, el cual tu mirada debe estar siempre en la salvación, se debe de convertir en el gozo de tu vida. No debiéramos necesitar ninguna otra circunstancia externa para vivir en gozo, sino su salvación es lo único. Pero hay muchas más cosas para lo cual Jesús murió en la cruz, ¿vale? Bienvenida Daisy, bienvenido Josué González, ahí pónganos por favor desde qué ciudad nos está viendo. Entonces dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de algún día ver lo que hoy creemos por fe. La esperanza implica eso, ¿verdad? Saber que un día vamos a ver con ojos naturales, déjame decirlo así, vamos llenos de gloria, la gloria de Dios. Y dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ya que estamos hablando de gloriarnos, dice el apóstol Pablo, no nos gloriamos solamente en el cielo eterno o en la vida eterna, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones terrenales. En las tribulaciones, dice. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que gozar en los problemas? Una tribulación es un problema, es una situación complicada y difícil que estás viviendo, o que viviste, o que vas a vivir. Son las famosas aflicciones que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo ya vencí al mundo, o sea, yo ya vencí tus aflicciones, es lo que está diciendo. Entonces Pablo dice que gloriarse también en las tribulaciones, así como le damos gloria a Dios. Ah, muy bien, Josué, desde Jalapa, Veracruz, excelente, excelente, a ver si nos puedes acompañar el próximo 22 en nuestro servicio presencial. Entonces dice acá, sabiendo que, dice, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Ahorita le voy a explicar esto. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. A ver, ¿cómo es que yo me voy a gozar en un problema? ¡Claro! Claro que me tengo que gozar en un problema. Primero porque tengo la oportunidad de vivir el problema. Porque si hubiéramos muerto ayer, ya no podríamos vivir el problema que tienes hoy. Para empezar. 2, porque tienes la salvación. Si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, entonces tienes la salvación. Ya hay que gloriarse con eso. Oye, que hoy me toca bendición y favor maravilloso, me glorío en el Señor. Me toca una prueba, me toca una tribulación, una aflicción, me glorío también. Pero en especial, dice Pablo, ¿por qué? Dice, porque la tribulación produce paciencia. Y paciencia, mis amados, significa esperar con buena actitud hasta que salgamos de la prueba, hasta que el Señor nos saque de la tribulación. ¿Me explico? Y quiero dejar claro que no es solamente esperar hasta, con paciencia, esperar hasta que Dios me saque. No, es esperar con una buena actitud, con una actitud de fe, con una actitud de gozo, con una actitud de alegría, de gloriarnos. ¿Ok? Hay gente que
que mientras está en la prueba, bueno, vive todo amargado, amargando a todo su alrededor, amargando a todo el barrio, a toda su casa, pero tuvo paciencia. No tuvo paciencia. Lo último que le faltó, lo último que tuvo fue paciencia. Paciencia significa esperar con buena actitud, con una actitud en el Señor, una actitud del Señor, hasta que salgas de la prueba. Pero una vez que entras en paciencia, eso dice aquí que la paciencia produce prueba, porque si camina la tribulación, porque tú tienes paciencia y no te derrumbas al inicio, esa tribulación se convierte en una prueba, en un examen. Y entonces tienes la oportunidad de salir aprobado o tienes el riesgo de no salir aprobado. Pero entonces tú te estás gloriando porque confías que el Señor te va a sacar de la prueba, porque es una promesa. Dice que juntamente con la prueba nos dará la salida y que no te va a dar ninguna prueba que no seas capaz de soportar. Entonces, cuando tú crees en la palabra de Dios, usted se mantiene alegre, confiando y gozando, déjame decirlo así, aún en la penuria o en la pena que estés viviendo, gozando de la tribulación. La tribulación produce paciencia, la paciencia hace que esa tribulación se convierta en prueba y la prueba, dice, produce esperanza. Porque ya sé que estoy en una prueba, entonces ya tengo la esperanza de que voy a ser aprobado por Jesús. Jesús me va a ayudar a que yo salga aprobado. Esa es mi esperanza. Y dice aquí que la esperanza no avergüenza. No avergüenza. Cuando tú tienes esperanza en Dios de que saldrás aprobado de la prueba con la cual porque tuviste paciencia y gozo en la tribulación, esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. No es en tus fuerzas, no es en tus talentos, no es en tus habilidades, es en Cristo. Y entonces dice que no avergüenza. Y aquí viene la parte del versículo, la segunda parte del versículo 5, que fue lo que Dios me habló. Inclusive iba yo de viaje, iba yo de camino. Hoy me trasladé de la ciudad de Veracruz, México, a la ciudad de Jalapa, a hacer un trámite. Y en el camión de ida, Dios me habló de esto que te voy a contar ahora. Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Y aquí viene la razón. Y el motivo de por qué se llama así el título de este episodio. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. La palabra ha sido significa que ya fue, o sea, en pasado. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí es donde el Señor me detuvo para ir a conocer qué significa esto de que el amor de Dios ya ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Y entonces me tengo que ir, si me acompaña, nos tenemos que ir al libro de los Hechos, al capítulo 1, por favor, del libro de los Hechos. Como le dije en un inicio, empezamos del libro de Romanos, pero íbamos a estar haciendo incursiones al libro de los Hechos y a otros libros de la Escritura, inclusive del Antiguo Testamento. Hechos, capítulo 1, verso 1. Este libro de los Hechos lo escribió el médico Lucas, ¿ok? Lucas no anduvo con Jesús en vida. Al parecer fue el apóstol Pablo quien lo ganó para Cristo, ¿ok? Y Lucas anduvo con Pablo. Pero mire lo que dice aquí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, le habla a un tal Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Todo esto es el origen de lo que te dije hace un momento, de cómo fue derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo, en ti y en mí. ¿Ok? Así que vamos a conocer la historia. Y la historia comienzo hablando de Lucas, que escribió el libro de los Hechos y que le está hablando a un tal Teófilo, del cual no sabemos casi nada de Teófilo, solo sabemos que era una persona importante que probablemente financió los estudios, los viajes y la investigación de Lucas
para escribir inclusive el evangelio que lleva su nombre. Cuando dice en el primer tratado, se está refiriendo al evangelio de Lucas. ¿Ok? Dice, hable de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está hablando de los 12. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es cuando ya Jesús había resucitado, le está contando a Teófilo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, y aquí está lo importante, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que Lucas le está diciendo a un tal Teófilo que él investigó y supo que Jesús, porque en el primer tratado, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, así lo dice también, y Jesús dice que murió, resucitó, y se desapareció a los discípulos durante 40 días, y les estuvo hablando del reino, y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que esperasen la promesa del Padre. Déjenme solamente ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, solo para conectarle lo que le estoy diciendo. Lucas capítulo 1 dice así, verso 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, que tanto Lucas como Teófilo ya creían en Jesús, ¿verdad? Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, ellos expusieron a los discípulos, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, aquí está Teófilo otra vez, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que se infiere es que Lucas y Teófilo se expusieron a los discípulos, creyeron en Cristo, les fueron reveladas las escrituras, les ardió el corazón, y Teófilo, teniendo recursos, digamos que le paga a Lucas para que haga la investigación. ¿Por qué Lucas hace una investigación? ¿O por qué a él? Pensamos porque Lucas era médico, y como médicos, desde aquella época y también desde en ahora, los médicos tienen un espíritu de investigación. Ellos tienen que investigar cuáles son las causas que producen la enfermedad, etc. Y entonces tenía una habilidad Lucas para investigar y para poner en orden todas las cosas. ¿Ok? Porque él dice, voy a escribirte por orden. El evangelio más cronológico de los 4 es el del apóstol Lucas, el del médico Lucas, del evangelista Lucas, ¿ok? Le damos la bienvenida a Sandoval Geismar Brand. Dice que desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, bienvenida. Muy bien. Entonces, el evangelio de Lucas termina en el capítulo 24 y ahí deja Lucas su primer tratado, y el segundo tratado es el libro de los Hechos. ¿Ok? El libro de los Hechos. Entonces, empecé leyendo el libro de los Hechos para que conociéramos a Teófilo, para que viéramos lo que dice acerca de la promesa, y me estoy regresando al Evangelio de Lucas para conectar con el primer capítulo de Lucas, donde aparece Teófilo, donde entendemos que Lucas puso por orden todo. Ahora vámonos al capítulo 24, al verso 44 de Lucas, solo para ver el final del Evangelio de Lucas, cuando Jesús ya ha muerto, ha resucitado, se les ha aparecido de continuo durante 40 días y está a punto de ascender a los cielos. Porque ahí es donde Él les dice, les da la promesa, o les habla de la promesa, ¿vale? Dice el verso 24 del capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, eso lo enseñamos de continuo en nuestras prédicas de los domingos. Para quien va llegando a conocernos, le invitamos a que vaya a nuestra página web www.plenitudencristo.org. Ahí están todas las prédicas desde el 2 de mayo del 2021, que fue la primera prédica ya sin la mezcla de la ley, hasta el día de hoy, ya son casi 2 años y medio. Ahí va a encontrar todas nuestras prédicas y ahí va a encontrar mucho de la información que le estoy contando, ¿vale? Sergio, si nos puedes poner aquí en un mensaje la página web, por favor. Y entonces dice que hablaba de mí en los profetas, Moisés, los profetas y los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lo mismo que hizo con los que iban de camino de Emaús. ¿Recordará? Maravilloso. Apenas aquí entendieron eso. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, porque ellos lo vivieron. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, que la promesa que Dios les dio a los discípulos, que eran los 12 más los otros 108 aproximadamente, que dan los aproximados 120 que estuvieron en el aposento alto, que es lo que creemos que se quedaron más o menos aquí, dice que la promesa del Padre los investiría. Investir es cubrir, ¿verdad? Es como poner un vestido encima, investir de poder desde lo alto. Y luego dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo. Quiero recordarle que usted puede hacer preguntas en este chat. Tratamos de responderlas al final con mucho gusto. Y si no nos da tiempo, en algún otro capítulo lo haremos. Cuando dice que estaban en el templo, siempre aclaro que estaban en las afueras del templo. Acuérdense que los del templo eran los que manejaban el templo, eran los fariseos, los mismos que crucificaron a Jesús, obviamente que persiguieron, que después mataron a Esteban y que los persiguieron a ellos, así que ellos no podían entrar al templo a predicar en el templo. Ellos se reunían a las afueras del templo, ahí hablaban con los hombres y mujeres que había alrededor que iban al templo a buscar a Dios, les hablaban de Cristo, del Hijo de Dios, y los invitaban a sus casas, y ahí en las casas, ahí partían el pan, hacían la cena, les predicaban de la salvación, comían y les predicaban a Cristo. Amén, a eso se refiere. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo terminó Lucas el primer tratado y después ya vimos cómo arrancó el segundo tratado, ¿verdad? Entonces ahora sí me regreso al libro de los Hechos, al capítulo 1, al verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo. Aquí lo que hizo el médico Lucas fue conectar su evangelio con el libro de los Hechos. Dice más, dice el verso 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Entonces, a ver, estamos hablando de dos cosas, de la promesa y de ser investidos de poder, y luego habla de bautizo, o sea que voy a interpretar que, o voy a entender más bien, que la investidura de poder vendrá con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces podemos amarrar claramente esto. Jesús les dice que viene la promesa del Padre. ¿Para qué es la promesa? Para que sean investidos de poder desde los santos. Sean investidos de poder desde lo alto. ¿Y cómo va a ser esa investidura o ese investimiento?
a través del bautizo del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista bautizó con agua, pero seréis bautizados en el Espíritu Santo. Bautizar, viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Sumergir. Por eso los evangélicos bautizamos a la gente sumergiéndola completamente en agua, no rociándoles agua o echándoles un chorrito, porque bautizo significa sumergir. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Una vez que hayan recibido el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Jalapa, en Veracruz, México, en Caracas, en Ciudad de México, en Venezuela, en Puerto Rico, en Costa Rica y hasta lo último de la tierra. ¿Me sigue? Aquí, y luego dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, en pocas palabras, los ángeles dijeron: dejen de voltear para arriba, Jesús ya se fue, ahora caminen, porque cuando Él vuelva lo van a ver de todos lados. Hoy están sucediendo acontecimientos bien interesantes y bien importantes en la vida del mundo y en las profecías que se tiene del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero yo soy de la creencia que por algo Jesús en varias ocasiones y los ángeles dijeron: dejen de mirar arriba, dejen de estar viendo cuándo va a suceder, dedíquense a trabajar, a servir al Señor con sus vidas, sirvan al Señor con sus vidas, prediquen el Evangelio de la gracia con sus vidas, con su corazón, con la restauración que Él está haciendo en ustedes. Si los que están aquí en la iglesia con nosotros, pues únase a servir de muchas maneras, hay para servir al Señor. Si usted está en otra población, busque una iglesia que le predique la gracia y sirva. Y si no tiene iglesia y somos su iglesia nosotros, o quiere que seamos su iglesia online, adelante, pero sirva con su vida, con su familia al Señor, y preocúpese menos de cuándo vendrá Jesús y ocúpese más de estar haciendo lo que Jesús le ha puesto en el corazón a su pueblo, que es servirlo a Él y difundir el Evangelio de la gracia para que muchos más sean salvos para cuando Él venga. De nada sirve quedarnos viendo al cielo a ver a qué hora viene Jesús sin hacer nada. Lo que los varones dijeron: dejen de mirar al cielo y pónganse a trabajar, vayan a Jerusalén, como dijo Jesús, ahí serán investidos de poder desde lo alto. Me brinco todo el capítulo 1, ahí está cómo Matías se convirtió en el discípulo 12, sustituyendo a Judas Iscariote. Y vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea 50 días después de que Jesús resucitó, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos bautizados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que eran lenguas naturales, lenguas no angelicales, sino terrenales, pues, de las regiones, de las diferentes regiones, países de alrededor, para que el Evangelio comenzara a prosperar. Entonces, aquí ya sucedió. La promesa era que vendría el Espíritu Santo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que les dé mi Padre un consolador. La promesa ya está dada, ya llegó. ¿Cómo? A través de ser bautizados, o sea, llenos del Espíritu Santo por completo, inmersos en el Espíritu Santo. Eso significa llenos del Espíritu Santo. Cuando sucede eso, aquí mismo dice que la gente se acercó de los alrededores y vio que
estaban gritando 120 personas como locos, bailando, alegres, hablando en diferentes idiomas que ellos no conocían, eran gente sin estudios. Y entonces muchos quedaron perplejos, otros se maravillaron y recibieron al Señor ahí, ¿verdad? Porque sabían que era una visitación importante del Señor. Otros no entendían nada, ¿verdad? Ni jota de lo que estaba pasando, pero los últimos dice que se burlaron y dijeron que estaban borrachos. Entonces el apóstol Pablo se levanta en el verso 14 y les dice a todos los que estaban alrededor, era el tiempo de la celebración de la Pascua y del Pentecostés, cuando el pueblo salió de Egipto, celebraban eso, y los 50 días fueron cuando ellos ya estaban afuera y celebraron esos 50 días, ¿verdad? No me meto en esa parte para no extenderme. Y entonces Pedro, en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. En el verso 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si usted se va al libro de Joel, en el capítulo, si no mal recuerdo es en el capítulo, déjame ver aquí, no lo tengo aquí a la mano, pero creo que es el capítulo 2 del libro de Joel. Es la profecía, Joel vivió unos 600 años antes que Jesús y profetizó esto. Y entonces Pedro toma esa profecía del libro del profeta Joel y les dice, mas lo que están viendo es lo que Joel profetizó. ¿Y qué profetizó? Esto dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí es donde yo quiero cambiarte el canal en tu mente. Hasta ahorita vimos cómo tanto Jesús, ¿verdad?, como el Lucas, tanto en el primer tratado como en el segundo, está hablando de que todo esto sería para los apóstoles. Parecería que era para los apóstoles nada más, para los 120 que estaban ahí. Recibieron la promesa, fueron investidos de poder, y el poder desde lo alto sería cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Y el propósito, ojo acá, de ese poder no era para vanagloria de los 120, eran para ser testigos de Jesús, salir a predicar el Evangelio diciendo, Jesús, al que ustedes crucificaron, es el Hijo de Dios. Él murió, resucitó, se llevó tus pecados, ya no necesitas vivir bajo las obras, ahora puedes vivir bajo su obra, en pocas palabras. Pero no es solo para ellos. Y aquí es donde quiero que entendamos esta parte. Dice aquí que dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No digo sobre alguna carne, no digo sobre los que estén en el aposento, o sobre los que hayan vivido con Jesús, digo sobre toda carne. Y ahí entras tú y yo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto, mis amados, es lo que me llevó a ponerle título al mensaje de hoy. El poder de creer bien en su amor. Y todo esto tiene que ver con que cuando dice, y ahora sí, por favor, regresemos a donde comenzamos, al libro de Romanos capítulo 5, y estábamos en el verso 5 diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso ya te está hablando a ti y a mí. Y dice que el Espíritu Santo, que el amor de Dios ya fue derramado sobre de ti y sobre de mí, sobre de todos, ya fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo ya te fue dado. No hay manera de que alguien reciba
a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo no venga a él. Nadie puede, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra haciendo que la gente reciba a Jesús y lo reconozca como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando alguien abre su entendimiento y su corazón y dice, ok, ya no quiero vivir sin Cristo, ahora sí creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó, y entonces lo convierto, lo hago, lo acepto genuinamente como mi Señor y mi Salvador. En ese momento el Espíritu Santo está derramándose sobre de ti. Derramándose sobre de ti. Amén. Y entonces, ahora cuando dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, se refiere a esto. Esto fue profetizado por el profeta Joel 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 600, 700, 500 más o menos por ahí, de nuestro Señor Jesucristo, y hace 2000 años sucedió. Y ya cayó, ya está aquí, ya estás lleno del Espíritu Santo, solo necesitas creerlo. Por eso al título le puse el poder de creer bien en su amor, porque el amor ya ha sido derramado, porque el Espíritu Santo ha sido derramado. ¿Y cómo sé? ¿Y cómo es que el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra es para todos sus hijos? Y tú eres hijo o hija, yo soy hijo o hija. Si sirves con tu vida al Señor, eres siervo, y más los que estamos en la iglesia también somos siervos. Y dice que fue derramado sobre de todos nosotros para profetizar y para ser testigos de Jesús y para predicar el Evangelio. Yo ya no quiero oír cantos que digan ven Espíritu Santo, hecho por cristianos. ¿Por qué le vas a pedir que el Espíritu Santo venga si ya está aquí? Si ya te llenó, si ya te colmó, si ya te bautizó. Es diferente a lo que hemos aprendido antes de que te tiene que bautizar cuando te vengan las lenguas y no sé qué tantas cosas. No hay nada específico que así lo enseñe, son interpretaciones. Pero volvemos al tema de la mezcla. El hombre ha querido, o ha creído más bien, porque no es con un mal corazón, ha creído que él necesita hacer cosas para que suceda lo que el Señor prometió. Y eso era la ley de Moisés, la ley de las obras humanas. Lo que hoy entendemos es que lo que necesitamos es creer bien. Si tú crees que esta profecía de Joel se cumplió en el año 33, 35 de nuestra era, por eso digo casi 2000 años, estamos en el 2023. Esto tiene casi 2000 años que ya pasó y ya fue derramado en toda la tierra, sobre toda carne que crea bien. Entonces, ¿por qué pedir que el Espíritu Santo venga si ya está aquí? ¿Me está siguiendo? Y esa es la gran diferencia entre el Evangelio de la gracia pura y el Evangelio de la gracia mezclado con la ley. Los que todavía siguen mezclándolo, te van a decir que necesitas orar para que el Espíritu Santo venga. Que si pecas, el Espíritu Santo se va. No, mi amado. El Espíritu Santo está aquí precisamente para hacerte a ti fuerte y puedas vencer el pecado. Pero Él no se va de ti. Él ya está aquí, ya te llenó. Y yo creo que mucho de lo que le pasa a la iglesia hoy, de estar peleando o batallando contra su pecado, es porque cree que son sus obras. Entonces, cuando tiene fortaleza y fuerza y las circunstancias lo ayudan, puede no pecar, entre comillas. Pero cuando no, cae. Y el problema de caer en pecado no es el pecado, ¿sabe? Es que la gente cree que el Espíritu Santo se apartó, que ya fue destituido de la gloria de Dios, que Jesús volteó la cara, que el Espíritu ya no mora en él. Hay gente que dice que el Espíritu Santo está a tu alrededor, pero no mora en ti, o dentro de ti, pero no duerme en ti, no mora 24 horas.
Claro que mora 24 horas, porque Jesús pagó el precio para hacerte perfecto espiritualmente delante del Señor. Y eso hace que aunque tú peques, ya una vez que recibiste a Cristo, aunque tú peques, tu pecado ya fue perdonado y tú eres permanentemente justo, o sea, sé perfecto ante los ojos de Dios. Por eso el Espíritu Santo no se va de ti. Por eso hoy estoy creyendo que usted va a comenzar a creer bien en que su amor, el amor del Padre ya fue derramado sobre usted totalmente por la obra del Espíritu Santo en usted, que ya fue derramado hace 2000 años. Amén. Y que no necesita hacer nada para que el Espíritu Santo se derrame en usted, porque ya está derramado. ¿Qué necesita hacer? Creer bien. Creer bien. Y por último, vámonos al libro de Gálatas, para decirte por qué estoy seguro de lo que te estoy transmitiendo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 22. Por favor, Gálatas 5, verso 22. Y ya con esto terminamos, mis queridos. Verso 22, si usted lee el 19, te habla de las obras de la carne. Pero si usted llega al 22, dice, más el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando dice Romanos capítulo 5, verso 5, que nos gloriamos en las tribulaciones, desde el capítulo verso 4, en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, y no avergüenza porque el amor ya ha sido el amor de Dios ya ha sido derramado sobre de nosotros. Se refiere a esto, porque el fruto que trae el Espíritu, no el que tú tienes que dar, el que trae el Espíritu Santo para ti, el Espíritu Santo viene lleno del amor del Padre, de su paz, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre, que es humildad, y de su templanza, que es dominio propio. Y todo eso es el poder que el Espíritu Santo genera en ti, porque tú lo recibes a Él. Él es el que tiene el poder. A ti ya te bautizó, a ti ya te llenó, tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces estás lleno de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia y de los otros frutos o de los elementos del fruto que mencioné. Y con ese poder se cumple que la promesa ya te invistió de poder desde lo alto, como a través del bautizo del Espíritu Santo, que también se conoce como la llenura del Espíritu Santo, y ya estás lleno del Espíritu Santo, y entonces el amor del Señor ya fue derramado sobre de ti, y tú tienes todo el amor del Señor. Cuando tú entiendes que tú tienes todo el amor del Padre, por hablar solo del amor, voy a dejar los otros elementos del fruto sin mencionar. Si tú te convences de que vives 24/7 lleno, sumergido, bautizado en el amor del Padre, no necesitarás que las personas te amen para valer. No necesitarás amar a alguien para valer. Vas a amar a alguien porque te sabes amado por Dios, y vas a recibir el amor de las personas a tu alrededor porque estás lleno del amor de Dios. ¿Me estás siguiendo? No estoy diciendo que si tú tienes el amor del Padre no importan las personas alrededor. No, todo lo contrario. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Son los dos mandamientos en los que se traduce toda la Biblia. Amarás a Dios y amarás al prójimo, pero eso no desde tus obras, sino desde la obra de Él. Yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. Yo puedo amar a Dios porque estoy lleno del amor de Dios. Yo puedo amar al prójimo porque estoy lleno del amor de Dios, no por lo que me haga mi prójimo de bien. Por eso puedes entender que al que te haga mal lo puedes amar y lo puedes bendecir si estás lleno del amor de Dios. Me sigue. Y ese es el poder que el Señor derramó sobre de nosotros. ¿Y para qué es todo el amor y obviamente
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, para poder caminar en la vida predicando con tu vida y, si se puede, en tu iglesia y sirviendo para que muchos más reciban la palabra del Señor, reciban a Cristo como Señor y Salvador y entonces sean salvos. Ese es el propósito número 1. Después de eso, te vendrán muchas bendiciones alrededor, muchísimas, todas las bendiciones que tú quieras y que hemos mencionado. Pero hoy me voy a quedar con esa. El propósito de lo que recibes es para dar todo. Y en este caso estamos hablando solo por hoy del amor del Padre que ya fue derramado, como dice Romanos, y voy a regresar para terminar, como dice Romanos capítulo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿ok? Ya fue derramado en nuestros corazones. Pablo no estuvo en el aposento alto y él habla en primera persona, o se incluye más bien, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en el Pentecostés en nosotros. O sea, ahí nos damos cuenta que el tiempo de Dios, el kairos de Dios es sin tiempo. O sea, el cronos sí hay pasado, presente y futuro. En el kairos no hay tiempo. Hoy mismo está sucediendo todo. Entonces, por eso tienes que creer bien en el poder de su amor. Y el poder de su amor significa que estás lleno del Espíritu Santo y no se te ocurra mandarlo a llamar de continuo, sino agradece su presencia. Comienza a orar diciendo: gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, a pesar de mi maldad en la carne. Pero en el Espíritu yo sé que soy justo, que soy perfecto delante de Dios y tu amor me llena. Y yo recibo de tu amor. Así que lo primero que hay que hacer, mis amados, es recibir todo lo que el Espíritu Santo trae, que es Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, que es mansedumbre, y dominio propio, que es templanza. Me sigue, y eso para bendecir a todo tu alrededor. Amén.